problema. Pero bueno, me gustaría primeramente empezar con la oración al Espíritu Santo para no decir muchas tonterías. Así es que en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la paz de la tierra. Señor, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de tu consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Virgencita de Guadalupe, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. And good morning to everyone. I'm Juan Ruiz, married to my beautiful wife, Conchita. I have 2 beautiful children and 6 wonderful grandkids. I live my Cursillo in the Archdiocese of Los Angeles in 1977, October 1977. And I had the pleasure to meet Eduardo immediately right after that. Mi nombre es Juan Ruiz, casado con mi bella esposa Conchita. Tengo 2 bellos muchachos, una niña y un niño, y 6 nietos. Yo viví mi cursillo en octubre de 1977 aquí en la Arquidiócesis de Los Ángeles, y por la gracia de Dios tuve el gusto de conocer a Eduardo inmediatamente después de vivir mi cursillo. Bueno, yo creo que ya es suficiente, ¿verdad? Yo creo que aquí lo importante no es hablar de Juan Ruiz, sino hablar del carisma, de la cronología y el carisma de Cursillo de Cristiandad. Y miren, para hablar de la cronología y génesis del carisma de Cursillo de Cristiandad en 30 minutos, les diré que es casi imposible, porque bien nos podríamos pasar todo un fin de semana hablando de este tema y les aseguro que no terminaríamos. Pero de todas maneras trataré de ser obediente y pedirle mucho a Dios que al tratar de darles tanto en tan poco tiempo, no los vaya a confundir mucho. Y es que para poder entender realmente el origen de este carisma de Cursillo de Cristiandad, es fundamental estudiar el origen, pero el origen de la mentalidad que el Espíritu Santo fue creando en Eduardo Bonín Aguiló para que se entendiera el carisma que estaba él recibiendo. Este origen de la mentalidad de Eduardo tiene sus principios durante una época de guerras. La Guerra Civil de España entre 1936 y 1939 y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, que duró desde 1939 hasta 1945. Y durante esta época, el catolicismo sufrió muchas persecuciones y las familias católicas de Mallorca, conscientes o no, sufrieron un aislamiento social y mucha discriminación por tener apellidos suetas, o sea, descendientes de una parte de los judíos mallorquines, conversos al cristianismo. Estas familias solo tenían contacto con ambientes afines a sus familias y a sus negocios. Nos dice Francisco Portesa en el libro Historia y Memoria de Cursillos. A una de estas familias católicas de Mallorca pertenecía Eduardo Bonín Aguiló, quien nació el 4 de mayo de 1917 en Palma de Mallorca y fue uno de los 10 hijos, o sea, 3 hombres y 7 mujeres, de don Fernando Bonín Pina y doña Mercedes Aguiló Forteza. Esta familia se dedicaba al comercio y exportación de granos y frutos secos y les importaba muchísimo la educación de sus hijos. De hecho, la educación del mismo Eduardo fue con los padres agustinos en el Colegio La Salle de Palma y sobre todo con profesores que sus padres contrataban para que les dieran clase en casa, pretendiendo así que su enseñanza fuera en todo, en línea con el pensamiento de la iglesia. Desde los primeros días, decía Eduardo, su madre y su abuelo Jorge cuidaron de infundirle lo fundamental cristiano, o sea, el amor de Dios y la importancia de hacer el camino en compañía. Y esta idea
viene a ser la guía principal en la vida de Eduardo. La primera banderita que levantó el Espíritu Santo en la mente de Eduardo sobre su carisma. Después llega Eduardo, no solo lleno de espíritu cristiano, sino con una inquietud inconformista, porque consideraba que el mensaje de Cristo se presentaba en una forma desangelada, o sea, insípida. Con esta inquietud, intentó conocer el pensamiento de todos los escritores que estaban en la cresta de la ola de lo espiritual, profundizando en el estudio de la persona y de la amistad. Aquí podemos ver otra banderita que el Espíritu Santo plantaba en la mente de Eduardo. Por el estallido de la Guerra Civil Española, Eduardo se incorpora al servicio militar con solo 20 años de edad. Y la coincidencia de dicho evento con el inicio de la Segunda Guerra Mundial lo obliga a pertenecer en el cuartel durante casi 9 años. En este cuartel se encuentra con jóvenes que compartían de una forma muy común y natural sus andanzas en los burdeles y todas las cosas no muy buenas que hacían en sus tiempos libres. O sea, de otros valores muy diferentes de los que a él le habían inculcado. Y había visto entre los amigos de su juventud. Y él se preguntaba, ¿a estos les pesa la ley o simplemente la desconocen? Concluyendo que no tenía ni idea de lo que era el cristianismo. Y de esta manera, fíjense, se marca otra guía, otra banderita más en la mente, vida y obra de Eduardo. Partiendo de esa experiencia en el servicio militar y después de ese discurso del Papa Pío XII, que providencialmente llega a las manos de Eduardo, 3 principios se convierten en las directrices básicas de su pensamiento, de su mentalidad. El amor de Dios, la amistad y la persona, especialmente los alejados. Desde ese entonces, él empezó a dedicar toda su vida a desarrollar la conjunción de esos principios, plasmando las conclusiones en un trabajo al que dio vida con el título de El estudio del ambiente. Este estudio del ambiente se convierte en la partida de nacimiento de lo que se conocería como movimiento de cursillos de cristiandad. Después de asistir al segundo cursillo de adelantados de peregrinos en el santuario de la patrona de Mallorca, Nuestra Señora de Lluc, que se celebró en preparación para la peregrinación a Santiago en 1948, y precisamente, fíjense, durante la Semana Santa de 1943, Eduardo considera que la estructura de este cursillo, si bien con algunos retoques sustanciales, podría ser útil para dar una vida real a los principios contemplados en el estudio del ambiente. Y así se concretiza finalmente el deseo que esa mentalidad le había causado. Con estas ideas y con el apoyo mayoritario del Centro de Acción Católica de Pelanix, se organiza y se realiza el primer cursillo de la historia, el 19 de agosto de 1954 en el chalet Maripins de Cala Figuera de Santaní, con Eduardo como rector, flanqueado por José Ferragut y Jaime Rector como dirigentes. Y así, con esta mentalidad, nació el movimiento de cursillos de cristiandad por la gracia del Espíritu Santo. Con los mismos esquemas de lecciones o rollos utilizados en esta Cala Figuera, con unos mínimos cambios, se dieron 4 cursillos más entre 1945 y 1948. Y todos los demás cursillos que se han celebrado hasta el día de hoy, incluyendo el cursillo celebrado en San Honorato el 7 de enero de 1949, al que, tras la euforia de la peregrinación a Santiago, se decidió numerarlo oficialmente como el cursillo número 1. Quisiera también agregar que el día que sepultamos a Eduardo Bonín en la Capilla de los Capuchinos en Palma de Mallorca, el 9 de febrero del 2008, en su lápida quedó escrito: Eduardo Bonín Aguiló, 4 de mayo 1917 al 6 de febrero 2008, fundador del cursillo de cristiandad, quien dijo ser aprendiz de cristiano. Y fíjense que él murió el 6 de febrero, que fue también el día de ceniza.
Y esto relaciona muchísimo a ese cursillo de adelantados que Eduardo vivió en Nuestra Señora de Yuc. También el día de ceniza. Y que además describe perfectamente la humildad y la sencillez de este hombre de Dios. Sus restos ahora descansan en el atrio de la Capilla de los Capuchinos en una forma muy sencilla. Esto fue también muy significativo para la vida de Eduardo, porque esta capilla era la capilla de la cárcel donde él iba a visitar todas las semanas a los presos, y que fue también donde acompañó a aquellos dos hombres que habían sido condenados a muerte hasta sus últimos momentos. Y otro punto muy importante que necesitamos tener en mente es que su fecha de fallecimiento también fue el 68 aniversario de aquel discurso que dio el Papa Pío XII el día 6 de febrero de 1940 a los párrocos y cuaresmenos de Roma, donde el Santo Padre impulsaba a buscar caminos nuevos, diferentes a los habituales, para hacer que todos, pero muy especialmente los alejados, conocieran el amor de Dios. Y les quería compartir estos hechos porque fueron muy providenciales y tenían un gran significado con relación a este aprendiz de cristiano y al inicio de este carisma fundacional de cursillos de cristiandad. Pero bien, ya habiendo hablado de cómo se originó este carisma que recibió Eduardo Bonín, ahora hablemos sobre ese carisma que recibió Eduardo y los amigos que lo acompañaron. Pero como bien se podrán imaginar, para explicar completamente este carisma, caramba, es necesario profundizar en su mentalidad, en su esencia, en su finalidad, en su estrategia y su metodología. Y esto es precisamente lo que se pretende en un cursillo de cursillos. Y este cursillo de cursillos, como bien lo saben, tiene la misma duración que un cursillo regular. Empieza el jueves por la tarde y termina el domingo por la tarde, casi 78 horas. Aquí, les vuelvo a repetir, tenemos nada más 30 minutos para hablar de ese tema y ya me comí 15, así que trataré de sintetizar de la mejor manera posible para no confundirlos mucho. Pero bien, el carisma fundacional del movimiento de cursillos, como todo carisma fundacional, para ser reconocido por la Santa Sede, necesita 4 elementos esenciales. Primero, que este carisma sea un don del Espíritu Santo. Y cuando vemos la simplicidad, la sencillez y la efectividad de este carisma para transmitir el amor y la amistad de Dios en Cristo Jesús a la persona, no podemos más que admirar que en realidad es un gran don del Espíritu Santo. Y de la misma manera lo ha visto la Santa Sede. Segundo, que fue depositado en una persona o un grupo. Al ver la verdadera historia de los principios de este movimiento, fácilmente podemos comprobar cómo fue transmitido a un grupo de seglares, sí, pero dirigidos por un joven llamado Eduardo Bonín Aguiló. Tercero, que fue un don para el bien, no de Eduardo, sino del pueblo de Dios. Al ver cómo se expandió tan rápidamente por los 5 continentes, fácilmente se puede confirmar que este carisma fue efectivamente dado para el bien de la iglesia en el mundo. Y cuarto, que todo lo antes mencionado ha sido reconocido y aceptado por la Santa Iglesia. Nuevamente, revisando la historia de sus orígenes y su caminar en el mundo, podemos ver cómo desde el principio fue reconocido y bendecido no con una mano, sino con las 2 manos por el mismo obispo Juan el Vaz, cuando le presentó a Eduardo todo lo que tenía en mano. Inclusive, hasta le asignó al padre Sebastián Gallá como conciliario. Y cuando regresó de Roma el padre Juan Capó como viceconciliario para que los asistieran. De esta manera, abriéndole a cursillos las puertas de la iglesia. Partiendo de allí, todos los papas, incluyendo el Papa Francisco, los han bendecido. En pocas palabras, este carisma está plenamente reconocido por la Santa Sede. Ya reconocido por nuestra iglesia, y al empezar a estudiarlo, nos podemos dar cuenta que es un carisma específico y único dentro de la Iglesia Universal. Yo personalmente tuve el privilegio de asistir al segundo encuentro mundial en Roma de movimientos eclesiales y nuevas comunidades en 2006, y ahí nos dimos cuenta
que ya existían más de 105 diferentes carismas, fíjense, reconocidos por la Santa Sede, y un montón más en proceso de reconocimiento. En este encuentro mundial también nos dimos cuenta de que todos son muy diferentes y que además todos tienen el mismo valor. O sea que existen no para compararlos ni competir los unos con los otros, sino para complementarnos los unos con los otros, siendo cada uno de nosotros fiel al carisma que libremente hemos escogido para servir a la iglesia en el mundo. Así que estudiando el carisma específico del movimiento de Cursillos y los elementos que lo constituyen, podemos encontrar que este carisma tiene su propio mensaje. Dios te ama. Dios me ama a mí. Dios te ama. Nos ama a todos individual e incondicionalmente. Tiene también su propia visión. Una visión verdadera, nueva y dinámica. Porque no es lo mismo tener que amar a Dios que saber que Dios me ama. Este carisma tiene su propio enfoque, un enfoque básico y total que va a la raíz. Y como bien sabemos, la raíz del cristianismo es la gracia. También tiene su propia concientización, una concientización de la realidad real en que vivimos, de un estudio de nuestros ambientes en su tiempo y espacio. Tiene también su propia respuesta, una propuesta concreta, atractiva y posible. O sea, la posibilidad de vivir y convivir lo fundamental cristiano. También tiene su propia respuesta, una respuesta convencida, lúcida y jubilosa de esta posibilidad. Así como también tiene su propia proclamación, una proclamación viva que tiende a despertar en otros las evidencias recién descubiertas. Y finalmente tiene su propia proyección, una proyección exclusiva a la persona, al hombre o a la mujer que tenga capacidad de convicción, que tenga capacidad de decisión y de constancia. Porque de esta manera propicia la visión, perfila y afina la realidad, no para arrancar decisiones, sino para madurar convicciones. Y poniendo todo esto junto, podríamos decir lo que el mismo Eduardo nos dijo durante la Ultreya Mundial del 2001 en Roma. Cuando nos dijo, los cursillos de cristiandad son un movimiento que mediante un método propio intentan y con la gracia de Dios consiguen que la realidad de los cristianos se hagan vida en la singularidad, en la originalidad y en la creatividad de cada persona, para que descubriendo sus potenciales y aceptando sus limitaciones, conduzca su libertad desde su convicción, refuerce su voluntad con su decisión y propicie la amistad en virtud de su constancia en su cotidiano vivir individual y comunitariamente. Y en otras palabras, del mismo Eduardo Bonin, también podríamos decir, el carisma de Cursillos de cristiandad consiste en proclamar la mejor noticia de la mejor realidad, que Dios en Cristo nos ama. Comunicada por el mejor medio que es la amistad hacia lo mejor de cada uno de nosotros, que es su ser de persona, su capacidad de convicción y de constancia. ¿Y cuál es la finalidad del carisma fundacional? Pues que los alejados, aunque no exclusivamente, se encuentren con el amor y a la amistad de Dios en Cristo Jesús a través de los 3 encuentros de su metodología, consigo mismo, con Dios y con los demás. Y desde luego que los alejados siendo las personas que viven alejadas físicamente o por criterio de la verdad evangélica del amor y amistad de Dios en Cristo Jesús, del cristianismo. Y todo esto por ignorancia, por no estar informado o por estar mal informado. Pero que a través de su propia y constante conversión, ¿saben qué? Estos alejados fermentarán de ese amor y esa amistad de Dios en Cristo Jesús los ambientes donde se mueven las 24 horas del día. De manera que esa vela que Dios encendió en el centro de su corazón siga ardiendo, iluminando a todo lo de su metro cuadrado móvil que lo acompaña las 24 horas del día. Y ojo, este metro cuadrado móvil que está con nosotros las 24 horas del día es el ambiente al que se refiere la metodología del carisma fundacional
de Cursillos de Cristiandad. Ahora, veamos algunas características peculiares que expresan este carisma fundacional. El cursillo es un curso en donde estén completamente aislados, hombres con hombres y mujeres con mujeres, no en parejas ni mixtos, para centrar la atención y afilar la intención. Y ojo, aquí no cabe nadie que no sea parte de los candidatos o del equipo. También es un curso breve, de 3 días, pero 3 días seguidos. No cursillos de 2 días, ni cursillos de 2 días en un fin de semana y otros 2 el que sigue. 3 días seguidos. Es un curso preciso. Un curso que da lo preciso del cristianismo de manera concreta y concisa. Es un curso simple, vivo, testimonial e inmediato. Es también un curso atractivo que responda a las necesidades actuales y reales de la persona. O sea, que los del equipo estén totalmente al día con el evangelio, el magisterio de la Iglesia Católica y la realidad actual en la que están viviendo. Este curso también necesita ser un curso asequible, que esté al alcance de todos y para todos. Si van los líderes primero, es solo para acelerar el proceso. Es también un curso verificable, que esté basado en la realidad actual de la vida. Y en resumen, que sea un autodescubrimiento de un gran tesoro personal, de esa perla que todo mundo busca, de ese manantial de agua viva como el de la samaritana. Ahora, ¿cuál es la estrategia o el medio para vivir este carisma fundacional? Como lo mencioné anteriormente, con las palabras de Eduardo Monín, el mensaje de Cursillo del amor y la amistad de Dios en Cristo Jesús lo proyecta el carisma fundacional a través del mejor vehículo, que es la amistad, a lo mejor de cada ser humano, que es su propia persona. Así de sencillo. Esta estrategia de amistad se aplica durante toda su metodología, en el precursillo, en el cursillo y especialmente en el postcursillo. Y en todo momento y lugar necesita ser una amistad verdadera. Cuando es una amistad simplemente para llevarlos a un cursillo o para obtener algún beneficio particular, se convierte en una amistad condicional, que definitivamente no es verdadera. Necesita ser una amistad incondicional. Dentro de esa estrategia, se necesita de un constante crecimiento vivencial en esos 3 encuentros, consigo mismo, con Cristo y con los demás. Estos 3 encuentros no pueden ser una cosa exclusiva de los 3 días del cursillo. El inicio de estos 3 encuentros empieza en el mismo precursillo. Se profundiza y se presenta como una posibilidad para vivir cristianamente en los 3 días del cursillo y se confirma y se sigue creciendo en el postcursillo. De esta manera, podemos ver que el carisma se comunica, se promueve por el contagio, puesto que es un carisma querigmático, un carisma vivencial, nada más ni nada menos. Y cuando hablamos de la metodología del carisma fundacional, pues caramba, tenemos que hablar del precursillo, del cursillo, del postcursillo, de la escuela de dirigentes, del secretariado, de la reunión de grupo, de la utrella, y no puedo dejar afuera de nuestro metro cuadrado móvil, el ambiente al que se refiere a la metodología del carisma de cursillo. Y en resumen, el carisma fundacional de cursillos es una actitud que se caracteriza por su optimismo, por su alegría, por su audacia y su tesón, por la decisión constante de su convicción, por valorar los valores que siempre valen. Y porque todo se hace desde Cristo, por Cristo, con Cristo y en Cristo. O sea, que es totalmente cristocéntrico. Concluyendo, el carisma fundacional es un carisma del Espíritu Santo. Y por lo tanto, escuchen bien, por lo tanto, nadie, ni tú, ni yo, ni ningún sacerdote, con todo respeto, lo puede cambiar ni modificar. Cualquier cambio o modificación de un carisma se termina con la muerte de su fundador. Por consiguiente, la responsabilidad de cada dirigente del movimiento de cursillos es únicamente
estudiar el carisma fundacional, vivir este carisma fundacional y mantenernos al día con la realidad en que vivimos, el evangelio y nuestra fe, para que nuestro mensaje siempre esté al día, sin necesidad de quitar o cambiar ninguna idea, punto, coma, de los esquemas de los rollos. Y yo considero que podríamos hacer un esquema compuesto de 3 palabras que básicamente sintetizan la esencia, la finalidad y la estrategia del carisma de Cursillos de Cristiandad. Y estas 3 palabras serían Cristo, persona y amistad. Pero cuando digo Cristo, necesita ser un Cristo vivo, un Cristo normal y cercano, a quien podemos llamar amigo y hablar con él de la misma manera que ahora lo estamos haciendo todos nosotros. Y cuando decimos persona, necesitamos verla en su totalidad, con toda su dignidad y todo el respeto que se merece como hijo de Dios, hermano de Cristo y templo vivo del Espíritu Santo. Y sobre la amistad, esta, nuevamente, repito, necesita ser una amistad totalmente verdadera e incondicional. Una amistad que está basada en el amor y amistad de Dios en Cristo Jesús. Y así, de esta manera, podemos hacer real esos 3 elementos del carisma fundacional de Cursillos de Cristiandad, que son Cristo, persona y amistad, de colores. De colores. Muchos colores. Muy buen rollo, Juan. Beautifully put. Excelente, Juan. Gracias. Eduardo smiling. Good one. Well done. Thank you. Excellent.